En este video vamos a empezar a abordar cómo deducir la fórmula de una función. Acá me da una actividad para hacer en el módulo donde me dice que se prueba una moto para posibles fallas y se la prueba a una velocidad constante de 25 km por hora durante toda la prueba. Bueno, y acá me pide que complete con esos datos, con esa información, esta tabla. Entonces nosotros vamos a completar esto, vamos a hacer, dice que recorre 25 km por cada hora. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar 25 por la cantidad de horas que dura la prueba. Entonces a las 0 horas la distancia va a ser 0, a la media hora la distancia voy a multiplicar por un medio o por 0,5, que es lo mismo. Si multiplico por un medio o por 0,5, esto me va a dar la mitad de este número, en este caso 12,5. Es decir, en media hora va a recorrer 12,5 kilómetros. Y así puedo seguir, por ejemplo, 25 lo multiplico por 1 y esto me da 25. O sea, ahí yo estoy encontrando los kilómetros que he recorrido con esa velocidad constante. Ahora, la primera pregunta me dice ¿qué operación se debe realizar a cada tiempo para obtener la distancia recorrida? Es decir, acá está la operación. Es una multiplicación, ¿no? Que multiplico 25 por el tiempo. Ahora me dice llamando x al tiempo, entonces vamos a llamarle x al tiempo e y a la distancia. ¿Qué fórmula relaciona ambas variables? Entonces lo único que voy a hacer es, este 25, como yo puedo ver, es un valor fijo que se repite siempre, es una constante. Lo que sí se modifica es el tiempo, 0, 0,51, pero me dijeron que al tiempo lo designe con una letra x, entonces yo voy a decir 25 por x. Y eso me dio como resultado, en este caso 0, en este caso 12,5, en este caso 25, en realidad me dio y de resultado. Porque me dicen que la y va a ser la distancia. Entonces ahí me quedó la fórmula que relaciona esa distancia, que la puedo acomodar y decir que y igual a 25 por x o 25x, que es una manera más abreviada de escribir lo mismo, ¿sí? Entonces ahí hay una fórmula que relaciona las dos variables. De la misma manera vamos a ver este ejemplo y vamos a ver, acá me dice que María tiene 100 metros de alambre y quiere cercar un terreno rectangular. Antes de hacerlo, investigó las distintas formas de hacer un rectángulo que tiene 100 metros de perímetro, ¿no? Entonces sabemos que el rectángulo puede tener diferentes formas. Entonces algunas de estas, por ejemplo, si tiene 10 metros de base, la altura va a medir 40. ¿Por qué? Porque si yo a esto es 40, esto va a ser 10, la medida de este lado va a ser 10 y la medida de este lado va a ser 40 también. Entonces ahí sumando todo me da los 100 metros. Entonces la altura acá en este caso va a ser de 40. Y así voy a poder seguir, supongamos, como acá está el ejemplo. Ahora supongamos que tenemos uno de 15 metros de base, entonces 15 más 15, tendría 15 acá, 30, me faltarían 70, es decir, pero dividido en 2 porque cada uno debería medir 35 para que los dos me den 70.
Y acá lo mismo, yo tengo 20 de base más 20 de este lado, que tengo 40. Entonces me están quedando 60 para repartirlo en 2, entonces esto debería medir 30. Y así voy a ir completando los otros valores. Entonces, me pregunta en este caso también, ¿qué operación se debe realizar a cada longitud de la base para obtener la longitud de la altura del rectángulo, cuyo perímetro es 100? Entonces, nosotros vamos a hacer esto. Acá tenemos, si yo tengo 15 centímetros de base, vamos a borrar esto para hacerlo juntos. Si yo tengo un ejemplo, tengo 15 centímetros de base, vamos a hacer un rectángulo que tenga 15 centímetros de base. Entonces, ¿yo qué hice? Tengo 2 de 15, entonces yo puedo decir que multiplico 2 por 15. Luego sumo 2 por 35, porque la altura es de 35, y eso me da 100 metros. Bueno, ahora vamos a llamarle x a la base y vamos a llamarle y a la altura. Esto mismo quedaría 2 por x más 2 por y igual a 100. Entonces, acá vieron, vamos a regresar a lo que habíamos hecho antes, y acá vemos que la fórmula en general queda el valor de la variable y despejada, es decir, debe quedar de esta manera. Entonces vamos a ver qué podemos hacer para que quede de esa manera. Lo que vamos a ver ahora es cómo despejar, es decir, cómo podría yo que esta y quede sola despejada. Entonces vamos a pasar estas x que están de este lado del igual, vamos a pasarla al otro lado del igual. Entonces, si yo saco estas x de acá, me van a quedar 2 por y, pero yo las voy a borrar de acá, van a desaparecer de acá y van a pasar acá. Primero el 100 que está de este lado, menos 2x, porque estas 2x que estaban de este lado no se lo coloca, pero sabemos que es positivo esto, pasa al otro lado del igual con el signo opuesto. Y luego, para poder que quede la y sola despejada, voy a pasar este 2, voy a sacar ese 2 de ese lado y lo voy a pasar al otro lado, dividiendo, porque acá vemos que está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Entonces, si yo hago esta división, acá vemos que el 100 está dividido en 2 y el menos 2 también dividido en 2. Entonces, si yo divido 100 en 2 me da 50, y si divido 2 en 2 me da 1. Regla los signos, me queda 1, es decir, me queda x directamente, porque hagamos de cuenta que este 2 se cancela con ese 2. Y me quedó la fórmula que me permite unir esas dos variables, ¿sí? De la misma manera vamos a ver estos casos. Tenemos acá ya una tabla completada y tenemos que ver qué operaciones cuál es la fórmula que me permite hallar el valor de y sabiendo el valor de x. Entonces acá yo debo analizar, a ver, ¿qué hice a la x? ¿Qué operación le hice para que me dé menos 1? Acá, ¿qué operación le hice al 0, por ejemplo, para que me dé 0? ¿Qué operación le hice al 1 para que me dé 1?
¿Qué operación le hice al 2 para que me dé 8? ¿Qué operación le hice al 3 para que me dé 27? Veamos. Por ejemplo, pensemos, si al 3 lo multiplico 3 veces, me da 3 por 3, 9, 3 por 3, 27. Entonces lo multipliqué 3 veces al 3. Veamos si se cumple con esto. Al 2 lo multiplico 3 veces y me da como resultado 8. Vemos que hay algo que se está cumpliendo, hay una regularidad ahí. Al 1 lo multiplico 3 veces y me da 1. Bien, al 0 lo multiplico 3 veces y me da 0. Al menos 1 lo multiplico 3 veces y me da menos 1. Entonces acá algo está pasando. Hay una regularidad y es que multiplico 3 veces la x y me da como resultado la y. Es decir, hago x por x por x y me da como resultado y. Bien, pero cuando vimos el módulo de potenciación, vimos que acá si una multiplicación tiene factores iguales, entonces yo puedo poner esto como x al cubo, porque son 3 veces las que se repite la x. Y me da como resultado y. ¿Sí? Y me quedó la fórmula que relaciona esos valores. De la misma manera, vamos a abordar esto. Por ejemplo, acá tenemos una gráfica y me dice, teniendo en cuenta el siguiente gráfico, cuál es la fórmula que permite hallar el valor de y sabiendo el valor de x. Acá está en una gráfica, quizás es mucho más difícil, y acá me da una ayuda, ¿no? Es conveniente hacer una tabla de valores. Entonces vamos a hacer una tabla de valores. Tabla de valores que ya la vimos en clases anteriores. Y vamos a ver, esto tiene 1 de x y tiene 1 de y. O sea, si acá ponemos los valores de x y acá ponemos los valores de y, tenemos 1 de x, 1 de y. 1 de x, 1 de y. Que ese punto representa 1, 1. Este punto que está en el centro representa 0, 0. 0 de x, 0 de y. Este punto representa menos 1 de x, 1 de y. Y así puedo hacer menos 2, 4. Menos 2, 4. Y puedo seguir completando, ¿sí? Ahora veamos cuál es la regularidad que se cumple acá. Veamos si multiplicamos 2 veces el menos 1. Multiplicamos 2 veces el menos 1. Multiplicamos 2 veces la x y me da 1. 2 veces el menos 1 me da 1. 2 veces el menos 2, multiplicado 2 veces el menos 2, me da 4, que es el valor de y que está acá. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos multiplicando 2 veces la x y me está dando como resultado el valor de y. Entonces acá podemos decir que x al cuadrado igual a y es la fórmula que relaciona estas variables. También podemos hacer esta tabla de valores, ya completarla. Vemos acá, me da la fórmula y que me pide que represente esos puntos en la gráfica, ¿sí? Entonces vamos a completar. Acá me da un ejemplo, es decir, ¿qué hace acá? Multiplica 2 por menos 2 y a ese resultado le suma 1. Lo mismo vamos a hacer acá, pero cambiando ahora por el valor de x, que es 0, y a ese resultado le sumo 1.
¿Por qué? Porque acá está la fórmula 2 por x, en este caso es x, más 1. Y acá 2 por 0 es 0, más 1, 1. Ahora, acá yo tengo que cambiar el valor de x, porque ahora el valor de x es 1, y le sumo 1. Y así voy a poder ir obteniendo todos los valores de esta tabla. Al 2 lo multiplico por 2 y le sumo 1. Y esto me da 5 de resultado. Al 3 lo multiplico por, perdón, al 2 lo multiplico por 3. Vemos que acá el 2 es un valor fijo y lo que va cambiando es el valor de x, y el 1 también es un valor fijo. Entonces acá tengo 7. Luego me pide que ubique esos valores en este eje de coordenadas. Acá menos 2 de x menos 3 de y. Tenemos menos 2, menos 1, menos 2, menos 3. Ahí tenemos un punto. Luego tenemos 0, 1. 0 de x, 1 de y. Tenemos acá otro punto. Luego tenemos 1 de x, 3 de y. 1, 3. Luego tenemos 2, 5. 2 sube a 5. 3, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí hemos ubicado todos los puntos de esta tabla de valores. Y bueno, acá llegamos a una conclusión. Usando la letra X para representar la variable independiente y la letra Y para la variable dependiente, la fórmula o ecuación de la función simbolizará la o las operaciones que se debe realizar a cada valor de X para obtener el valor de Y. ¿Sí? Es decir, volviendo a las fórmulas que hemos obtenido anteriormente, la primera fórmula me decía que yo tenía que a la x multiplicarla por 25 para obtener el valor de y. La segunda fórmula que hemos obtenido es que a 50 menos x iba a ser el valor de y. Es decir, ahí están las operaciones. Acá me dice que yo tengo que multiplicar 3 veces la x para obtener el valor de y. Acá me dice que tengo que multiplicar 2 veces el valor de x para obtener el valor de y. Y acá me dice que tengo que multiplicar 2 por el valor de x y sumarle 1. Espero les haya servido.